Saludos, 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 saludos cordiales. Sean todos bienvenidos a este podcast. Bueno, estamos en este día, vamos a tratar un tema muy importante que es la filosofía en la educación. Y le hemos puesto como subtemática para nuestro podcast un viaje por el conocimiento. Mi nombre es Francisco Paredes y junto a mí está Andrea López. Muy buenas noches con todos. Estamos aquí para hablar un poquito de filosofía. Vamos a realizar algunas ideas, vamos a desarrollar algunos contenidos, los cuales nos va a servir mucho para identificar la importancia que tiene el conocimiento en el ser humano. Muy bien. Y bueno, si empezamos hablando de, del legado, hay que empezar por los primeros. ¿Quiénes fueron aquellos personajes? ¿Quiénes fueron aquellos primeros seres humanos que empezaron a hablar? Y para eso tenemos a quién, estimada Andrea. Tenemos el legado de Sócrates, Platón y Aristóteles. Es importante entender que la educación ha sido siempre un campo profundamente filosófico. A lo largo de la historia, los pensadores han buscado responder a varias preguntas. Entre ellas, las más importantes podemos entender que ¿qué significa la vida? ¿Cuál es el papel del maestro en la vida del estudiante? ¿Para qué educamos? Entre ellos también tenemos algo importante que debemos comprender, Francisco. Claro, entendemos también que si vamos al inicio, preguntas como ¿quién soy? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el ser humano? ¿En qué lugar nos encontramos? De eso tenemos que recurrir a aquellos primeros filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles. La filosofía, si bien ha sido parte del ser humano durante toda su vida, son estos los primeros humanos precisamente que empiezan a hablar o a plantearse estas problemáticas. Dentro de y si aplicamos su conocimiento, lo que ellos han dicho, a la educación, podemos entender que la filosofía de la educación nos permite comprender el sentido y los fines del acto educativo. Nos invita también a analizar no solo cómo enseñamos, sino por qué lo hacemos y qué valores guiamos en este proceso. Entendiendo la naturaleza humana, conocemos y sabemos que aquello que nos hace humanos precisamente es la capacidad que tenemos para aprender, pero sobre todo para enseñar. Y de ahí esa necesidad profunda del ser humano por querer aprender y por querer enseñar es la base de crear cosas más complejas como el lenguaje y posterior a eso algo mucho más formal como un sistema educativo. Pero bueno, iniciemos con Sócrates, ¿no? Sócrates, quien nos enseñó que el conocimiento nace del diálogo, su método fue o es la mayéutica, se basa en hacer preguntas para que el estudiante descubra por sí mismo la verdad. Este enfoque fomenta la reflexión crítica, la autoconciencia y la búsqueda del saber. Hay algo muy importante en torno a Sócrates y es el hecho que nosotros siempre vamos a recordar o aprender el hecho de que yo solo sé que no sé nada o yo solo sé que nada sé, entendiendo que es el acto de que más allá de buscar una respuesta, la respuesta la fabrica uno mismo y ese es el sentir principal de la mayéutica y es el sentir que nosotros quizás podemos tener también como docentes, saber que el conocimiento está dentro de ti porque realmente solo lo que tú creas que es conocimiento será un conocimiento verdadero para ti y lo podrás usar. Porque cualquiera te podrá decir, usando cualquier metodología, te podrá querer enseñar, pero si tú no sientes que ese es un verdadero conocimiento, o no lo introyectas y no sabes luego decir qué es, no servirá de nada. Pero bueno, ¿a quién más tenemos, estimada Andrea? Continuamos con Platón. Platón fue uno de los discípulos de Sócrates y sostenía que el fin de la educación era conducir al alma desde el mundo sensible al mundo de las ideas. Su ideal era formar ciudadanos virtuosos, ciudadanos guiados por la razón y guiados por la justicia también. Para él, el Estado debía ser responsable de garantizar una educación integral y equitativa. Para Platón es importante entender que él dividió en dos mundos
la visión general de la persona, ¿no? Y entendiendo que si bien nosotros debemos ser leales al razonamiento, ya que él nos mencionaba que los sentidos son los que engañan y hacen que el ser humano tenga varios errores, es importante ir entendiendo que este conocimiento se va basando en una razón antes que en una visión, en un sentido. Y también es importante entender que desde la filosofía como tal, vamos viendo que nos alejamos de esa parte del mito y nos centramos en el logos, en la ciencia, sin dejar de comprender que es importante toda la parte espiritual, toda la parte trascendental del ser humano, pero siempre basados en la razón y principalmente basados en lo que se puede y en lo que se debe creer y razonar también. Bueno, acotando, ¿no? Podemos entender que para Platón era muy importante el Estado a tal punto que él hizo un libro que habla del estado ideal o la intención de que si hubiera un mundo ideal, los seres humanos deberían ser divididos y de acuerdo a sus capacidades deberían ocupar un lugar dentro del Estado. Y el Estado es el que debe indicarte o debe decirte para qué puede ser usado, para qué puede ser útil. Esto de hecho inspiró a varias ciudades eh, griegas, entre ellas a cómo era el método de educación espartano. Pero bueno, esa es otra historia para otro capítulo. Por otro lado tenemos a Aristóteles. Aristóteles, quien fue, digamos, el tercero de estos tres grandes filósofos griegos, planteó que la educación debía basarse en la observación, la experiencia directa y el desarrollo de virtudes prácticas. Consideraba que aprender es perfeccionar las capacidades naturales del ser humano y que la ética es central en en la formación de las personas. Bueno, por ahí tenemos principios que fueron más adoctrinales y de los que muchos se han basado para crear la educación o empezar a formalizar la educación, porque la educación siempre ha existido, el aprendizaje igual, lo que se ha hecho es formalizarlo y por eso estamos haciendo hoy lo que hacemos, ¿no? Estos tres filósofos sentaron las bases del pensamiento educativo: el diálogo, la búsqueda de la verdad, el equilibrio entre la razón y la práctica, y la educación como formación del carácter. Algo importante que también debemos analizar son todos los escritos que vamos teniendo. Por ejemplo, de Platón nos queda el famoso mito de la caverna, en donde nos demuestra la importancia de saber conocer más de nuestro propio entorno, conocernos más a nosotros como seres humanos, entender que no solamente debemos dejarnos guiar por alguien más, sino buscar en nuestro interior también el conocimiento y la razón, dejando a un lado esas cadenas que se menciona en el escrito, que son las que nos ata en una caverna, que únicamente nos dan destellos de luz mediante sombras, mediante ruidos, y más bien buscar una salida, buscar esos rayos del sol que si bien en un inicio nos pueden cegar, pero nos dan la oportunidad también de conocer mucho más allá y conocer también la importancia de educarnos nosotros mismos, de conocer a los demás para conocer también nuevas realidades y así también entender nuestro entorno y entendernos a nosotros mismos como seres humanos. Vaya, es fascinante, de hecho podríamos hacer un capítulo entero de cada uno de ellos, pero avanzando, ¿qué tenemos en la línea del tiempo, estimada Andrea? Siguiendo la línea histórica, en la modernidad surgen varios autores que van transformando la comprensión del lenguaje desde la psicología y la pedagogía. ¿A quién tenemos, Francisco? Bueno, avanzando y dentro de los autores que hemos podido revisar durante este semestre, tenemos a alguien muy importante que es Jean Piaget. Introduce el constructivismo, donde el aprendizaje, que es un proceso activo de construcción del conocimiento, el niño pasa por etapas cognitivas y aprende explorando el mundo, respetando su ritmo individual. Hay algo muy importante dentro de Piaget y es el hecho de que él entiende que una nueva fase no se puede levantar si no existe o existe debilidades dentro de la siguiente. La una se superpone a la otra y es parte de del constructivismo y de hecho es parte de la forma de enseñanza actual.
De hecho, desde la división por grados, por cursos, por niveles, entendemos que él indicaba que eso también se reafirma a nivel cognitivo. Es decir, no podemos tener un chico que no ha alcanzado a tener las bases fisiológicas para aprender a leer y escribir, poderle forzar a que aprenda a leer y escribir porque queremos que eh, presumir que con menos años ya puede hacerlo. Son cosas que hay que ir conociendo desde la teoría, de la práctica y entender cuál es la base y la función teórica también de la educación. Pero ese no es el único. Además de Pellet tenemos a alguien más, estimada Andrea. Así es, tenemos a Ovid de Crowley. Plantea que el aprendizaje parte de los centros de interés del niño. Educar es responder a sus necesidades reales, integrando la observación, la asociación y la expresión. Su propuesta es una educación integral, contextualizada y significativa. De esta manera conocemos que sí, el niño también puede ser dueño de su propio aprendizaje, muy al contrario de lo que nos dice una educación tradicional, que debe ser el adulto quien guíe, sino más bien aquí entendemos con este autor que el niño a través de sus intereses ya puede ser dueño del aprendizaje y puede guiar él mismo a través de lo que él considera importante e inclusive a través de lo que su contexto, sus padres, su familia, su entorno escolar le otorga en cuanto a oportunidades de aprendizaje también. Es cierto, pero también no está por demás pensar aquello que dijeron los primeros filósofos. Entender, por ejemplo, la mayéutica, las respuestas o el conocimiento realmente está dentro de ti. Y no porque tú ya vengas sabiendo todo, sino realmente porque lo único que trascienda esa barrera de lo físico hasta su mente es lo único que tú lo conocerás como conocimiento real. Y parte de eso implica la sociedad. Y precisamente de esos pensadores contemporáneos tenemos a Vygotsky, Lev Vygotsky, que nos enseña que el conocimiento se construye en interacción social. Esa zona de desarrollo próximo, o esa zona de desarrollo proximal, que es que existe un límite entre el otro y tú. Y una cosa es que si alguien rompe la barrera con conocimiento, el otro te enseña y tú apropias ese conocimiento como tuyo. Pero sí, nunca tú vas a poder apropiarte de todo lo que te enseñen, ni apropiarte de la misma manera. Y parte de eso es la importancia del acompañamiento y mediación del docente. El lenguaje para él es la herramienta principal del pensamiento. Y esto es claro de poder entender en situaciones todavía de adolescentes, de jóvenes, de estudiantes que vamos nosotros a tener como guías y saber por qué razón es que muchos hábitos, muchas conductas, muchas formas de pensar se llegan a migrar de un estudiante al otro si no logramos ser nosotros precisamente aquellos guías que logren discernirlo mejor. Porque, una vez más, dentro de esta zona proximal, si bien vamos a recibir todo lo que la sociedad nos da, tampoco vamos a introyectar todo lo que nos entrega. Pero hay que ver que introyectemos lo más importante. De esta manera, entendemos que estos autores destacan la relevancia de una educación activa, una educación social y una educación emocional, donde el docente es guía, mediador y promotor de la autonomía de cada uno de los estudiantes en sí. Pero bueno, ¿cómo aplicar todos los conocimientos a la educación actual? Hoy, la docencia requiere empatía, mediación y acompañamiento. Parte de esto implica que tú conozcas no solo teóricamente los conceptos que vas a impartir, sino también fisiológicamente, cognitivamente, a la edad de los estudiantes que vas a dirigirte. Entender el contexto y sobre todo darte cuenta qué cosas estamos entregando y de dónde puede estar absorbiendo el estudiante el conocimiento. Porque muchas veces no solo es académico. El maestro no se convierte solo en alguien, un adulto que está ahí para explicarte ciertas cosas, sino más bien se convierte en un facilitador. Dejamos de ser un transmisor de conocimientos a volvernos un facilitador. ¿Qué quiere decir esto? Alguien que orienta, alguien que inspira y alguien que motiva. No importa si es como en la antigüedad que Sócrates, Platón o Aristóteles, principalmente el primero, Sócrates, preguntaba cada instante y motivaba que tú aprendas y conozcas, investigues o quieras hacer más de dando más preguntas en vez de darte una respuesta. O pensar que primero tú lo ideas, tú imaginas y luego eso lo transmites hacia la sociedad, como hacía Platón, sino pasar por cosas nuevas, que hoy tenemos muchas más herramientas, pero al final del día puedes tener un tipo, un nombre nuevo en la metodología, pero al final todos hemos aprendido
y a veces en educación no formal, pero la teoría, en nosotros, en el caso de ser docentes, tenemos que siempre estar acorde a ser flexibles, abiertos, a que muchas veces, al yo ser facilitador, no todos van a aprender de la misma manera. Tengo que orientarles, inspirarles en mi propio trabajo y sobre todo motivarles a querer aprender más. Estas ideas filosóficas de estos pensadores siguen vivas en metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, en la educación inclusiva y los enfoques socioconstructivistas que valoran mucho la participación activa del estudiante. Ahora, Francisco, ¿qué podemos decir que es educar? Finalmente, y dando un recorrido rápido por lo que de los filósofos que hemos conversado, educar se vuelve en un acto de amor, de justicia y de compromiso social. Nuestro reto como futuros docentes es integrar estos aportes en nuestras aulas para formar ciudadanos críticos, creativos, pero sobre todo solidarios. Así es, y también es importante comprender que el aprendizaje es un proceso activo, social y contextualizado. Como educadores debemos promover la curiosidad, guiar con empatía y fomentar la autonomía también. Y bueno, para concluir, podemos reafirmar, o concluimos reafirmando que la filosofía es la raíz del acto educativo. Comprender sus postulados nos permite construir una práctica pedagógica más humana, reflexiva y transformadora. Porque la filosofía no se trata de ver qué pensaban aquellos que vivieron hace muchos años atrás, porque la filosofía sigue viva. Esas preguntas siguen abiertas y muchas veces encontramos en lo que hacían antes respuestas a los problemas que tenemos ahora. Gracias a todos por acompañarnos en este recorrido por los grandes filósofos de la educación. Hasta una próxima reflexión.